Hola a todos. Hoy vamos a tratar sobre los factores que afectan el nivel de grasa en la leche. Eh, Hago una aclaración que es un video hecho y pensado para los productores, no así para los asesores técnicos, debido a que por la zona donde yo actúo, tengo muchos productores que son menonitas y tienen ciertas dificultades eh, para con el español. Entonces trataré de utilizar palabras mucho más sencillas, no tan técnicas, y en ocasiones estaría aclarando conceptos que para un profesional del sector tal vez sea muy obvio. Bueno, haciendo esta observación, este comentario, vamos a pasar a hablar del tema. Estoy haciendo este video desde mi escritorio para apoyarme en un material de PowerPoint. Me permito un rato, voy a compartir la pantalla y empezamos. Mi nombre es Adolfo Corrales, soy veterinario de profesión con especialidad en nutrición animal, consultor en la parte de actividad pecuaria de carne y de leche, especialmente lo que se refiere en manejo nutricional, suplementación, manejo nutricional, manejo sanitario y manejo general del hato, así como también formación y capacitación para personales y charlas como hago este tipo de material. Para más información sobre otros tipos de servicios que yo como consultor realizo, pueden buscar en internet, en www.conexionpecuaria.com, en cualquiera de las redes sociales como Conexión Pecuaria. Además, también soy representante de la zona de Minerfos Nutrición Animal para el departamento de Caguazú. Esta es una presentación que ya había hecho para la empresa Minerfos, de la que hoy le estoy compartiendo. Entonces decíamos que estaríamos hablando sobre factores que afectan los niveles. Si bien dice la presentación de sólidos totales, yo me voy a referir de grasas, no voy a hablar de todos los sólidos, porque si no va a ser una presentación muy larga. No vamos a hablar de proteínas ni lactosa, solamente vamos a enfocarnos en grasa. Recuerdo yo como una anécdota, cuando vine recién prácticamente, yo entré en la zona a trabajar con la empresa Minerfos al final al inicio del último trimestre del año pasado, 2019, y cuando llegué estaba en pleno auge la nueva política de pago de la industria láctea para los productores, que a partir de ese entonces iban a empezar a penalizar a los productores que entregasen grasa con menos de 3.2. Anteriormente a eso, la industria pagaba solamente por litro de producción, no pagaba ni bonificaba ni penalizaba. En ese periodo de tiempo, entonces la industria anunció que iba a comenzar a penalizar todos los productores que entreguen la grasa menos de 3.2. Hoy sigue con esa política, pero también está bonificando a aquellos productores que entregan más de 3.6, ¿verdad? Además de la penalización, hay una bonificación. Entonces, cuando yo entré, prácticamente, por eso pongo esto, era irte de tamo en tamo donde te vayas, era conversación de grasa. Todo era grasa 3.2 era el tema. Había muchos productores que estaban entregando volumen muy alto, pero con bajo contenido de grasa, y se vieron la mayoría en la necesidad de hacer todo un cambio de manejo, de dieta, logística, para tratar de revertir eso, para no dejar de percibir esa plata que iba por el tema de la penalización. Entonces, la palabra clave, la contraseña de todo era grasa 3.2. Y antes, o sea, de hablar de los factores, tenemos que saber que son dos factores que afectan a los niveles de grasa. Un factor que es propio del animal, que se llama factor endógeno, que depende del animal o que están ligados al animal, y un factor exógeno, que son factores que están fuera del animal, o sea, que no depende del animal.
Como factor endógeno podemos citar lo que sería la raza, el biotipo, la edad y la época de lactancia. Como factores que son externos al animal, está justamente el medio ambiente, el manejo sanitario y la nutrición. Todos estos factores que yo cité antes de la nutrición, voy a pasar de manera rápida y vamos a hacer foco en lo que es tema nutricional. Como factores endógenos, entonces, en primer lugar tenemos la raza y el biotipo. Ya voy a poner a los dos para que se puedan ver. Entonces, sabemos que hay razas que fueron seleccionadas para producir mayores niveles de grasa y otras que producen mayores volúmenes, mayores litros, ¿verdad? Por ejemplo, la raza holandesa produce menos grasa que una raza Jersey, pero produce mucho más cantidad de litros. Entonces, y las cruzas de estas ambas razas, la Jersey por la holandesa, la cruza la F1, produce menos grasa que la Jersey, pero más grasa que la holandesa. Pasa así también con animales de la misma raza, pero de diferentes biotipos. Hay animales, por ejemplo, dentro de la raza holandesa o la raza Holstein, hay una variedad de una Holstein neozelandesa que produce más grasa y más proteína, o sea, más grasa y más proteína que su par, que la Holstein Friese. Pero su contraparte, esta última, produce más litros que la neozelandesa. Entonces, para que vea que hay una correlación también negativa entre lo que es producción de sólido y producción de litros. A mayor producción de sólido, cuando produce más sólido, proteína, grasa, tiene menos capacidad de producir litros. Se ve afectada la producción de litros. La edad y la etapa de lactancia. En este primer cuadro, también son dos cuadros, sobre el eje vertical están los litros de leche. Y en el eje horizontal están los días de lactación. Se puede ver que en cuanto a la edad se refiere, la línea roja representa a las vaquillas o la vaca de primera lactación. La línea de azul, los puntos azules, representan la segunda lactación, la verde la tercera lactación y la gris, punto gris, la cuarta o más de 3 lactaciones. Y se puede ver, si bien todas tienen el mismo comportamiento de la primera semana hasta los 60 días, el pico de lactación, luego va cayendo la producción de leche, ¿verdad? Pero como se ve en el gráfico, la línea roja que representa a los animales más jóvenes produce menos cantidad de litros que la de segunda y la de tercera y cuarta lactación. ¿Por qué? Porque estos son animales que aún están en fase de crecimiento. Entonces, gran parte de esos nutrientes que nosotros le aportamos con la dieta, ellos utilizan primero para mantenimiento, crecimiento, todavía se están desarrollando anatómica y fisiológicamente, y el resto, lo que sobra de nutrientes para producción. En cambio, la de tercera, que es la línea verde, está más aumentada, y la de cuarta, porque son animales que ya crecieron, ya se desarrollaron tanto fisiológica como anatómicamente. Entonces, lo que nosotros le aportamos con la dieta es solamente utilizar aquellos nutrientes para su mantenimiento y el resto destina todo para producción. En cuanto a la etapa que se encuentra de lactación, también varía. Se pueden ver ahí, tiene dos líneas verticales. Una de la izquierda de ustedes está lo que se refiere a litros, y a la derecha al porcentaje de sólidos. Entonces, los cuadros de los pintados en negro representan a la producción en litros de leche de la vaca, y los triángulos que están en gris representan la cantidad de sólidos total. Ahí le incluye a todo lo que es proteína, en la parte de arriba, proteína, grasas y lactosa, que es el azúcar de la leche.
Y abajo se discrimina por cada uno de esos sólidos, grasa, proteína y lactosa, ¿verdad? Donde la grasa tiene esta forma de diamante o rombo, es la proteína está por la X o el asterisco, y la lactosa el cuadro blanco. Se puede notar perfectamente aquí lo que decíamos anteriormente, que hay una correlación negativa sobre lo que refiere a la producción de leche. Cuando aumenta la producción cerca del pico de lactación, disminuye la cantidad de sólidos totales. Se ve perfectamente en este gráfico. Y a medida que va bajando la producción, va aumentando los niveles de sólidos. Este mismo comportamiento de la curva de los sólidos totales tiene tanto la proteína como la grasa. No así la lactosa, que más o menos se mantiene en un mismo nivel siempre. Como factores que ya son exógenos o fuera del animal, que no depende del animal, está el medio ambiente, que es el clima. Un animal, o sea, el efecto del clima tiene un efecto secundario sobre el porcentaje de la generación, no directamente. O sea, es decir, un animal ante una situación de un estrés térmico o un estrés calórico, en nuestro caso, en nuestro clima, disminuye mucho su consumo de materia seca y por ende cae tanto la producción de litros como la grasa. Y justamente lo que más deja de comer el animal cuando está en un estrés calórico son las fibras, quienes van a hacer que ayude a la producción de grasa, ¿verdad? Entonces afecta de una manera indirecta. En cuanto a lo que se refiere a sanidad, también hay algunas enfermedades que podrían afectar de forma tanto directa como indirecta. En primer lugar, la fiebre baja, animales que están con fiebre, animales que no comen, por el mismo motivo del estrés calórico que mencionamos, baja el volumen y los niveles de sólidos en general. Mastitis la misma cosa. Mastitis no tiene una incidencia directa sobre el porcentaje de grasa, sí sobre el nivel de azúcar o la lactosa de la leche, por una cuestión de que se ve afectada la permeabilidad de los conductos de la ubre hacia la sangre por una inflamación de la ubre. Entonces, por eso se ve disminuido el nivel de azúcar. En cuanto a lo que se refiere a grasa, es una mastitis clínica no incide nada, pero si se vuelve crónica o de 1 grado, 2 grados, 3, o sea, si hay fiebre es por el mismo motivo que ya citamos más arriba, ¿verdad? Entonces también podría tener un efecto indirecto sobre la grasa. Ahora bien, la acidosis. La acidosis es una enfermedad metabólica, un trastorno metabólico, que también se le conoce como síndrome de grasa caída. O sea, uno de los efectos de la acidosis es justamente la baja grasa. Creo que me fui muy rápido esa parte porque la idea es hacer un poquito más de énfasis aquí en la parte de lo que se refiere a la nutrición y no y hablar un poco más detallado en esta parte de la presentación. Cuando nosotros hablamos de nutrición, debemos cubrir dos exigencias. Una, aportarle los requerimientos, los nutrientes necesarios al animal para su mantenimiento, desarrollo y producción. Y otro, también tenemos que estar al pendiente de la microflora ruminal, darle un ambiente favorable y con los nitratos, con los nutrientes necesarios para que estos se desarrollen en el rumen de una manera óptima, para que así puedan encargarse de degradar todos la fuente de fibra, proteínas y grasa. Entonces, ¿qué pasa cuando el animal ingiere el alimento, ¿verdad? El alimento ha sido deglutido hasta el rumen. Ahí pasa dos cosas. Uno, que una porción de ella pasa directamente a un pasaje directo, no, o sea, que no se digiere.
y otra que queda ahí, es degradada por los microorganismos, la masa microbiana, que es un conjunto de microorganismos representados por bacterias, protozoarios, hongos, levaduras. Hay una microflora, fauna impresionante ahí de microorganismos. Esta masa microbiana, al degradar el alimento, tiene un producto resultante de esa degradación, que son los ácidos grasos volátiles. Y estos ácidos grasos volátiles son los que se van a absorber para la producción de leche y para la síntesis de grasa. Son tres de nombre un poco raro, que no les voy a pedir que se aprendan de memoria, sino lo que deben de recordar, lo que le pongo acá la pizarra, es que este ácido, el acético, el butírico y el propiónico, son ácidos resultantes, son estos ácidos grasos volátiles resultantes de la degradación de los alimentos en el rumen por parte de los microorganismos. Y son estos tres ácidos los que son los responsables de la variación de la grasa en la leche. La grasa de todos los componentes de la leche, o sea, de los sólidos totales. Siempre me refiero a sólidos totales cuando digo, ya acuérdense que le incluyo las proteínas y el azúcar, además de la grasa. Entonces, de todos los componentes de esos sólidos totales, la grasa es la más variable y la que más cambios sufre por factores citados anteriormente, ¿verdad? La grasa, por un manejo nutricional de la dieta, puede variar hasta 3 puntos inclusive, ¿verdad? En cambio, la proteína apenas 0.6 y 0.7 puntos variados. O sea, dentro de los sólidos, lo que más puede variar mediante un manejo nutricional es la grasa. Ahora, existen factores nutricionales que afectan directa o indirectamente el contenido graso de la leche. Y una de ellas es, vamos a citar primero y después vamos a entrar a hablar de cada uno, ¿sí? El primero sería la relación con forraje concentrado, la calidad del material fibroso, el tamaño de la partícula del forraje, el tipo de concentrado, la proteína dietética, adicionar grasa, estrategia en la alimentación, agregar tamponantes y aditivos. En cuanto a lo que se refiere a relación de forraje concentrado, hay una relación estrecha entre del tipo de forraje, o sea, del tipo de la dieta y la producción de esos ácidos grasos volátiles. ¿Se acuerdan de esos tres que le puse en la pizarra? ¿No es cierto? Entonces vamos a suponer, en este primer cuadro, donde la parte verde representa a la materia seca que consume representado por el forraje. Cuando hablo de forraje me refiero a pastura, a silaje, a heno presecado, todo lo que sea fibra. Y concentrado me refiero, puede ser un balanzado comercial, puede ser los derivados de la industria, las oleaginosas, los cereales como oleaginosa, como la harina de soja, la sojilla, todo lo que es la parte de cereales como maíz, sorgo, esa es la parte concentrada. Entonces se puede ver bien en este cuadro que una dieta con 100% de forraje, fíjense en la producción de los ácidos, del acético, del propiónico. Una dieta con 100% de forraje, como le dije, produce más ácido acético y menos propiónico. Yo más adelante voy a decir por adelante nomás que hay dos grupos grandes de microorganismos, uno que degradan la fibra y otro que degradan los almidones.
los que degradan las fibras son los celulíticos, y estas son, como producto resultante, producen más ácido acético. Lo que degradan los almidones se le llaman microorganismos amilolíticos, y esto como productos finales tiene mayor cantidad de ácido propiónico. Entonces, como el forraje es mucho más rico en fibras, celulosa, hemicelulosa, en carbohidratos estructurales, produce mucho más ácido acético y menos cantidad de ácido propiónico. Lo que sucede cuando vamos introduciendo en la dieta concentrado, ¿verdad? Una relación en que el 80% de la dieta va a ser a base de forraje y un 20% de concentrado. Fíjese que va disminuyendo el nivel de ácido acético y va aumentando el de ácido propiónico. Y así va hasta que vamos bajando de 60 a 40, de 40 a 60. Me quedo en este punto. Yo ya diría que a partir del 50 a 50, ¿verdad? Pero en este punto hay una relación de 2.10 de ácido propiónico con ácido acético. ¿Qué es esta relación? Por cada punto de ácido propiónico hay 2.10 de ácido acético, que es el límite. Inclusive podríamos estar hablando en esta situación de una acidosis subclínica. El animal no presenta síntomas, pero ya se ve afectado el pH del rumen. Es el mismo esquema de cuadro, pero justamente ahora vamos a hacer en comparación a la producción de saliva, masticado y pH del rumen. El mismo consumo de materia seca. En una dieta de 100% a base de forraje, van a ver que produce mayor minuto al día se pasa el animal masticando, cuando le da más fibra, el animal está mucho más tiempo masticando, por ende produce mucho más saliva. Acá dice litros día, tiene que ser horas, el animal produce mucho más de 2 litros por día, está mal el día. Pero bueno, sirve el ejemplo igual para ver que van produciendo mucho más saliva y cómo van en el pH del rumen, ¿verdad? A mayor masticación, lo que tiene que quedar claro, mayor masticación, mayor producción de saliva, el pH está más alcalino. Pasa exactamente lo mismo que el cuadro anterior. A medida que vamos introduciendo concentrado en una dieta, por ejemplo, de 80 con 20% de concentrado, va masticando menos tiempo, produce menos cantidad de saliva y va cayendo el pH del rumen, se va volviendo más ácido. ¿Y eso por qué? Porque la saliva es rica en bicarbonato, ¿verdad? Que actúa como tamponante del líquido ruminal. Y así, vamos en el mismo ejemplo que yo dije del límite de 40 de forraje con 60 concentrado, que está en una relación 2:10 de ácido propiónico. ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Cayó mucho el tiempo de la masticación, la producción de saliva, y el pH se encuentra en 5.8, que es un pH ya crítico, porque los microorganismos que se van a encargar de digerir todo lo que ahí entra en el rumen son muy sensibles al cambio de pH, y con pH ya de 5.8, eso ya la velocidad de crecimiento de esos microorganismos se ve afectada. Entonces hay poca reposición de la masa microbiana para realizar de forma eficiente la digestión, la absorción de los nutrientes. Entonces, en cuanto era la relación de forraje con concentrado, ahora en cuanto a lo que se refiere al tamaño de la partícula del forraje, la productividad de las lecheras está determinada por muchos factores, pero lo más importante es cuánto alimento consumen. Aquí sí me quiero detener un poquito, ¿verdad? Que siempre he escuchado hablar cuando se analiza su fusilaje o materiales de fibra, he escuchado hablar siempre de FDN y FDA, ¿verdad?
FDN es una medición por el cual se determina la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, que son carbohidratos que se llaman estructurales, que le da forma a la planta, son carbohidratos. Y es una medida una forma de medirlo. Entonces, a mayor cantidad de FDN, hay una correlación también negativa con el consumo. O sea, a mayor FDN baja el consumo. Y la FDA, que es una cuantificación de la cantidad de lignina que tiene el material, ¿verdad? Versus celulosa y la lignina. Cuando aumenta la FDA, quiere decir que aumenta los niveles de lignina y eso le hace menos digestible. Entonces, a mayor FDN, el material baja el consumo, a mayor FDA, disminuye la digestibilidad. Y el FDN no siempre está muy relacionado o no se relaciona muy bien a lo que es la efectividad de la fibra. Por eso también recordarán en aquellos tiempos donde entramos mucho con el tema de mejorar el contenido de grasa de la leche, muchos recomendaban incluir, por ejemplo, soja. Meter soja, porque la soja es rica en FDN, que es cierto. Y yo a muchos productores les decía que para corregir el tema de la grasa, no era muy eficiente el uso de la sojilla. O sea, la FDN es importante, sí. La sojilla rica en FDN, sí. Pero la FDN de esa sojilla no es una fibra efectiva. O sea, no estimula la rumiación. Entonces, ¿cómo le voy a explicar para que quede lo más claro posible? O sea, lo que importa realmente no es tanto el porcentaje de FDN de la dieta, ¿verdad? Sino el tamaño de la partícula del forraje, de dónde viene ese FDN, ¿verdad? No sé si me quedó claro. O sea, lo más importante, o sea, no quiero decir, no me vaya a interpretar, o sea, como que digo que no importa el FDN, importa. Pero lo que más importa para el tema de grasa es el tamaño de la partícula de dónde viene ese FDN. O sea, es importante el FDN, pero así también es importante o más importante el tamaño de la partícula. Ya, bueno, perdón, estaba ahí lo que le decía recién. En cuanto seguimos el tema del tamaño de la partícula, justamente le puse, es un PNST, una pernera, un panel, que sirve para simular, por ejemplo, el rumen, los orificios del rumen, ¿verdad? Donde hay 4 bandejas con 4 tamaños diferentes de orificios. Voy a poner aquí un cuadro. Una bandeja superior, que es esta, con 19 milímetros de diámetro de los orificios. Una bandeja intermedia, que es esta, con 8 milímetros de diámetro. Una bandeja inferior, que es esta, con 4 milímetros. Y debajo de esta está el fondo, ¿verdad? Que es un material, un fondo ya no tiene diámetro. Entonces, prácticamente lo que queda en las dos primeras bandejas, la superior y la intermedia, son los que van a estimular la remasticación o la rumia. Todo lo que pasa directamente, o sea, lo que cae por debajo de estas dos bandejas, no cumplen esa función, o sea, no son eficientes para estimular la rumia. Cuando hablamos del tipo de balanceado, también era otro de los factores que afectaban el tipo del balanceado. Los balanceados sufren diferentes procesamientos que pueden alterar o influir sobre el porcentaje de grasa en la leche. Dentro de los procesamientos, cuando hablo me refiero si son floculados, rolados,
peletizado, molinado, pero todo eso ayuda a mejorar la absorción de los almidones en el rumen. Mayor almidón disponible, también comienzan a actuar más esas bacterias que le dije, las que degradan los almidones, que son las amilolíticas, y esas tienen como producto resultante mayor producción de ácido propiónico. Entonces, cuando sube el ácido propiónico, baja esa relación de acético-propiónico, ¿verdad? Mientras más cerca están, se va acidificando más el rumen, vamos llegando a un cuadro de acidosis y va a alterar el porcentaje de grasa de la leche. En cuanto a lo que es la proteína en la dieta. La proteína en la dieta no tiene un efecto directo así sobre la grasa. Lo que podemos decir es cuando baja los niveles o sea, no es que baja, no cubrimos el requerimiento de la proteína, la PDR, que es la proteína degradable en el rumen, lo que se tiene que descomponer dentro del rumen. ¿Qué es lo que puede acontecer en esa situación? Que cuando está bajo los niveles de PRN puede haber una falta de amonio ruminal, que eso hace que a falta de este amonio ruminal no se estimule el crecimiento de los microorganismos que van a digerir la fibra. Entonces, a menor amonio ruminal, menor proliferación, menor crecimiento de esos microorganismos celulolíticos que van a ser responsables de digerir la fibra, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de eso, podría afectar indirectamente al porcentaje de grasa en la leche. El uso de agentes neutralizantes, que son los tamponantes o sustancias buffer, como también se les llama. El uso de tamponantes ha sido utilizado con éxito para mantener el porcentaje de grasa en leche, especialmente cuando se trata de ensilaje de maíz como fuente principal de forraje. No se tiene muchos resultados o resultados muy significativos cuando se da forraje, ejemplo, a base de pasto. El tamponante de su uso ayuda a mantener el pH ruminal, permitiendo la digestión de la fibra y una producción favorable de los ácidos grasos volátiles. O sea, un ambiente ruminal alcalino favorece el crecimiento de las bacterias y de los microorganismos, favoreciendo la digestión de la fibra y la producción de los ácidos grasos volátiles. En síntesis, esa es la función de los tamponantes. Entre los aditivos podemos mencionar dos grupos, los probióticos, que son las levaduras, y los ionóforos, el grupo de las monoenzimas. En cuanto a las levaduras, hay un cuadro también que les quiero mostrar, que pueden ver, tiene un efecto, este es un estudio hecho sobre levadura en vaca lechera en época de verano, se hizo en Brasil, y se midió un efecto tanto sobre el nivel ruminal y sobre el nivel de lácteo, la producción de leche, ¿verdad? Entonces la levadura elimina rápidamente el oxígeno del rumen y eso favorece el crecimiento de microorganismos, porque recordemos que los microorganismos del rumen son microorganismos anaeróbicos. Anaeróbico significa que crecen en ausencia del oxígeno. Con cada bocado, con cada masticación, con cada deglución, el animal está tragando y está incorporando oxígeno y va disminuyendo, o sea, va aumentando el nivel de oxígeno dentro del rumen. Entonces eso hace como que limita el crecimiento de los microorganismos. Entonces con las levaduras son vivas, consumen todo ese oxígeno y vuelven otra vez un ambiente anaeróbico, ¿verdad? Eso es lo que hace entonces, y eso favorece el crecimiento otra vez de los microorganismos. Entonces esos efectos sobre el nivel ruminal, fíjense aquí sobre el pH, por ejemplo. El grupo control era un grupo sin levaduras y el grupo con levaduras, ¿verdad?
Fíjese sobre el acético y sobre el ácido propiónico. Sobre el ácido propiónico, recordemos que el ácido propiónico es resultante de los microorganismos, de los microorganismos amilolíticos, lo que degradan los almidones. Entonces prácticamente no hubo diferencia de 24 a 23, pero la producción de ácido acético son los que producen la celulosa, los celulolíticos, sí aumentó de manera significativa. Entonces, aumenta también esa relación acético-propiónico. En este caso no hubo diferencia sobre el pH ruminal, pero sí un efecto favorable sobre esa relación acético-propiónico que vimos en la relación forraje concentrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya favorece para evitar una acidez ruminal. En cuanto al efecto sobre el nivel lácteo, está la leche, que por producción kilogramo día, grasa y proteína, ¿verdad? El grupo control, que es sin levaduras, vamos aquí, sin levaduras, tenía una producción de 25.4 kilos de leche día, y el grupo con levaduras aumentó a 26.7. En cuanto al porcentaje de grasa, el grupo, en este caso vamos a mirar grasa y proteína, el grupo control estaba con una acidosis porque había una reversión, o sea, hay una mayor cantidad de proteínas sobre las grasas. Eso nos dice que está con un cuadro de acidosis y que se llegó por lo menos a corregir o a equilibrar con el grupo con levadura, ¿verdad? Llegó a igualar los niveles de grasa a la proteína. Subió de 3.06 la grasa a 3.17. Entonces sería el efecto muy importante el del uso de levadura para el incremento del porcentaje de grasa. En cuanto a los ionóforos, en cuanto a la monensina, este es un tema para analizarlo con cuidado. Inclusive para discutir con algunos colegas que algunos critican el uso de la monensina como corrector para la grasa. Yo no critico, pero tampoco defiendo, y le explico del por qué. Muchos casos que me tocó asistir, se le dijo al productor que se deje de usar monensina porque la monensina baja el porcentaje de grasa. Que en cierta manera eso es cierto, pero yo particularmente no me preocuparía así con esa situación de grasa que tenían nuestros productores de 2.6, 2.7. Sí pensaría dos veces incluir monensina si yo estoy buscando que me bonifiquen con una grasa de más de 3.6, ahí ya me podría tener un efecto negativo la monensina. Pero con monensina, grasa de 3.3, 3.5, podemos trabajar tranquilamente. Hubo justamente un estudio donde se midió diferentes niveles de monensina. Se hizo un grupo control sin monensina, otro con 150 miligramos, 300 y 400 miligramos día, y se midió consumo del alimento, kilogramos de leche, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína previo, por Phil y colaboradores en el 2010. El animal sin monensina tuvo un consumo de 19.4, el de 150 19.3 y el de 300 18.8, y el de 450 18.9. O sea, de 150 hasta el 150 prácticamente no hubo alteración de consumo. A partir de 300 ya fue un poquito más notorio la disminución del consumo. Entre 300 y 400 no hubo diferencia. En cuanto a lo que se refiere a la producción de leche en kilos de día, se fijan ustedes que 150 gramos produjo más leche que la de sin monensina. En cambio de 300 a 400 miligramos día, aún no, o sea,
bajó también la producción de leche. En cuanto al porcentaje de grasa, el lote que no tenía monensina tenía una grasa de 3.9. El lote con 150 gramos de monensina tenía una grasa de 3.58. El lote con 300 bajó a 3.44, de 450 también a 3.44. El lote o sea, el efecto de la proteína ya no vamos a discutir, pues ya no es un tema que no trae hoy, pero lo que sí quiero que quede claro es que o sea, animales que recibieron monensina 150 miligramos por día tuvieron una mayor producción de leche, casi 2.8 kilos a más, y tuvo sí una disminución en la grasa, pero llegaron a tener casi 3.6 grasa, 3.58 de grasa, ¿verdad? Entonces, la monensina en esos casos donde tenemos ácido óxido, tenemos grasa por debajo del 3, 2.6, 2.7, 2.8, nos puede ayudar a tener valores, a corregir esa acidosis y llegar a la 3.2, 3.3, 3.4. Ahora bien, queremos desafiarnos más, queremos que la industria nos pague la bonificación para producir, para entregar leche con más de 3.6 de grasa. Ahí sí consideraríamos no utilizar monensina y trabajar con tamponantes y trabajar con levaduras. Entonces, para mejorar la concentración de grasa de la leche, a modo de resumen, tenemos que tener en cuenta una buena relación de lo que es el forraje concentrado, valorar los aportes de la fibra en la relación, su origen y la efectividad de la fibra. Sustituir parte de concentrados ricos en almidones con otros ricos en fibra muy digestible. Utilizar sustancias tamponantes según el tipo de ración de que estemos trabajando y los aditivos. Entonces, como un mensaje que les dejo para llevar a que se queden con ustedes y para que lo analicen, es que las vacas siempre nos hablan. Ahora, nosotros estamos capacitados para escucharle al animal. La vez que moví, tapé algo, ¿verdad? Vamos a dejar nomás aquí. Ay, que se quede. Entonces nosotros como productores, o mismo como consultores, debemos saber escuchar al animal, que escuchar es más bien observar a todo lo que acontece. En cuanto a la producción, ¿qué nos dice el animal? Tenemos que estar atentos a la leche, ¿verdad? La cantidad. Produzco más, produzco menos, bajó repentinamente el producto de la leche. Cómo están los componentes de esa leche, nivel de proteína, células somáticas, todo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. Siempre esos valores nos están diciendo algo. En cuanto a la calidad de los alimentos, lo más notorio es el consumo de la materia seca. Animales con una característica de animales que están con cuadros de acidosis, baja la grasa, es justamente que hay mucha alteración en el consumo. Un día come bien, después no comió nada, después vuelve a comer. Entonces hay que fijarse mucho en el tema del consumo. La calidad de la ración, hacer una lectura de comedero, vamos a ver si hay mucha selección, si va apartando mucho, está desperdiciando, no está comiendo, y va apartando los ingredientes. El confort del animal, si el animal usa o no las áreas destinadas de descanso, a veces no utiliza, hay que ver el por qué, si está muy hacinado, hay que ver todos esos detalles. Acción-reacción, animal
observar al animal que está echado, no confundir el animal echado rumiando con un animal que prácticamente está con alguna dolencia, algún dolor, que está quieto en algún lugar, ¿verdad? Y estatus nutricional, condición corporal, y también hacer una lectura de la OTA es fundamental, ¿verdad? Nos dice mucho sobre cómo está la dieta del animal. Entonces nosotros, como tenemos que estar productores, encargados los tamberos, encargados del tambo, encargados del animal, tienen que estar atentos a cualquiera de estas señales. En tambo, en cualquier tipo de producción pecuaria, de cualquier índole, los problemas nunca acaban. Eso es de día a día. Lo bueno es que las soluciones tampoco. Y para eso estamos nosotros tratando de aportar nuestro grano de arena. Era esto lo que quería compartir con ustedes. Dejándole con esta frase final, ¿verdad? Si das de comer a la vaca lo que vos quieres o lo que vos crees, la vaca va a producir lo que ella quiere. En cambio, si das de comer a la vaca lo que ella quiere, en paréntesis, lo que realmente necesita, la vaca va a producir lo que vos querés. Quédate pensando en esta frase y cualquier cosa yo siempre me pongo a disposición. Ahí está mi número de teléfono, mi forma de contacto. Y como siempre le digo, espero que le haya sido útil. Cualquier cosa a disposición, me pueden contactar directamente por esos números que dejé ahí o a través de su cooperativa de confianza. Nosotros trabajamos con la empresa Minerfos, con las 3 cooperativas, Saple, Bertal y Sommerfield. Entonces, cualquier cosa quedó a disposición. Era eso y espero que les sea de utilidad. Hasta luego.